Suscitadas alrededor de esta cuestión, se suma una, que es que la presentación que hizo La Libertad Avanza, tanto para pedir que Santilli vaya primero en la lista, cosa que por el momento no está confirmada y por supuesto es un paso anterior a que se oficialice la nueva lista y con eso eventualmente se decide hacer la reimpresión, se suma que todo este pedido fue realizado a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, lo que suscita otra polémica. ¿Es ese el órgano que corresponde, al que le corresponde decidir sobre esta cuestión? ¿Por qué esto no es menor? Porque los tiempos están jugando muy fino con los tiempos y eventuales disputas sobre quién es el que tienen que resolver, la mayoría, por el momento, mis fuentes me dicen que es Ramos Padilla de forma directa, el juez con competencia electoral federal en la Provincia de Buenos Aires, y no la Junta. Pero esto puede demorar incluso más. Los tiempos son muy finos, recién lo hablábamos con Diego Cabot, ¿no? Que son 20 días prácticamente los que hay de acá a las elecciones y son mínimo 15 los que se a priori necesitan para reimprimir. ¿A vos qué te dicen, Diego? Sí, a ver, el problema es que, como bien decía Cristina, esto es un hecho nuevo en una que se da en un momento de una ley nueva. Estamos hablando de la ley de boleta única en un tiempo muy corto. Entonces, cualquier tipo de apelación de alguna de las fuerzas que en algún punto demore un poco la decisión final impacta directamente en un proceso industrial, ¿no? Que es la impresión de las boletas. Como bien decía Facu, estas boletas tienen, como se llama, una doble pasada, tienen que pasar por una tinta que va haciendo de cada una distinta, ¿no? Por la numeración y demás. Y a su vez después de un proceso logístico, que es la distribución de las boletas, que sería, en algún punto sería quizás el menor, porque ahí el correo argentino tiene fibra, digamos, para poder llegar a un territorio limitado, que es la próxima. O sea, no estamos hablando de todo el país, ¿no? Y vos sabés que sumaba, Juan Pablo, recién, algún punto que no es menor, que es, bueno, el servicio de las imprentas que fue licitado y para las que fueron contratadas, ya fue realizado. Sí, no, esto es un imprevisto en el que hay que ver quién se queda con el negocio, porque hay que pagarles a las imprentas para hacer la reimpresión. Que este tipo de imprentas que tienen alguna especificidad, porque no es cualquier imprenta que puede imprimir semejante cantidad en poco tiempo, muchas veces tienen tomadas por turno sus máquinas. Claro. Tal cual. Libre. Tal cual. Diego, Cami, hoy estuve hablando largamente con fuentes del juzgado y hay varias cuestiones. A ver, hoy el juzgado está analizando la posibilidad de la reimpresión. Exacto. Lo que le preocupa al juzgado es que no se altere el cronograma electoral. Es decir, que lo que sea que se decida garantizando que el 26 hay elecciones. Ahora bien, ellos ya manejaban la información acerca de estas 7 imprentas y consideraban un tema que tiene que ver con la cuestión del costo, que no es menor. ¿Qué pasa si mañana esto le pasa a un partido que eventualmente no tiene acceso a aportantes o a financiación, como puede tener un espacio grande? También debería garantizarse que ese espacio tenga la posibilidad de reimprimir. Y acá voy a otra cosa, y ya me adelanto un poco a lo que eran mis conclusiones. En la ley de boleta única, la ley electoral, no se prohíbe la reimpresión. No hay una prohibición. Ustedes saben que cuando no hay prohibición, eventualmente no se está cerrando el camino a que eso ocurra, pero tampoco se estipula en qué casos debería darse una reimpresión. Y como estamos en un tiempo tan breve, donde puede darse que sean necesarias 3 instancias, es decir, pasar del juzgado electoral a la Cámara Nacional Electoral, a la Corte Suprema, creo que hay conciencia en todos los actores de la necesidad de ser reactivos por parte de los tribunales, porque en situaciones electorales los tribunales no tienen el mismo ritmo que en situaciones de otro tipo, de otra índole. Y por otro lado, que hay una cuestión ulterior. Yo sé que esto puede sonar abstracto, muy conceptual, pero cuando hablamos de costos, cuando hablamos de la licitación, nos estamos olvidando que esto garantiza el máximo contrato de la democracia. Es decir, que los votantes puedan tener ese día
su instrumento y la opción electoral clara y ante sus ojos para que se garantice el artículo 37 de la Constitución Nacional. Ya no estamos hablando de cualquier cosa. Esto no es comprar papas. Esto es garantizar el voto. No. Entonces aquí, como estamos transitando un camino no recorrido, porque nunca hubo boleta única a nivel nacional, estamos hablando de una cuestión que involucra otros valores comunes que hacen al rito de elegir los representantes, es decir, al rito de la soberanía popular, ni más ni menos, porque así lo estipula el artículo 37 de la Constitución. Y por esto, porque esto tiene que ver con una cuestión constitucional, es que también puede llegar a la Corte Suprema, porque hasta ayer había algunos que decían, esto no puede llegar a la Corte Suprema. Yo me tomé el tiempo de consultar y obviamente las fuentes de la Corte Suprema me dijeron, claro que sí, claro que puede llegar. Claro. Entonces acá, lo que digo es, por un lado, que los jugadores del Poder Judicial son, estoy convencida y persuadida porque hablé con las 3 instancias, con fuentes de las 3 instancias, saben de lo imperioso no solo de la celeridad, de la imparcialidad, de la corrección, de las complejidades por los otros jugadores, porque todos los espacios participantes juegan, y creo que acá no tiene que haber especulaciones, que las especulaciones, si existen, también la gente las va a estar viendo. Entonces, vamos a tener estrategias distintas. Por su lado, la Libertad Avanza, que ha llegado a esta situación por errores propios, convengamos, la Libertad Avanza va a defender poder ofrecerle los candidatos a sus votantes y con la imagen en la boleta. Y tienen todo el derecho a ofrecer esa claridad en la opción electoral. Sobre todo, teniendo en cuenta que la otra opción quedó inmersa en una polémica. Y no tengo duda de que los espacios competidores van a buscar que se quede la boleta como estaba, porque probablemente los favorece. Y acá, la justicia, supongo, espero, tiene que representar y tener en cuenta el derecho ulterior de los votantes, que no tienen que ver con las mezquindades, ni de un lado ni del otro, ni con los errores de un lado ni del otro, ¿no? Me parece que eso está en juego y que es mucho más importante. Sí, perdón, el gran punto, que me imagino que debe ser el gran tema de los jueces, es cómo vos argumentás, ¿no?, una decisión así para que después no se dé en casos posteriores, que pueden pasar por, como hoy vos habrás leído la ley, viste que hay muchas causales, por ejemplo, obviamente el fallecimiento, lo que fuere, de una persona, una incapacidad sobreviniente, una enfermedad, o una decisión propia que tiene que ver con cantidad de cosas que no tienen por qué ser, digamos, una discusión pública como la que se dio con la DESPER. Pero lo cierto es que me da la sensación que el gran punto de los jueces es cómo argumentar una situación para efectivamente, como vos decís, acceder o brindar una oferta constitucional, una oferta de voto específicamente bien hecha, pero que no genere antecedentes para más adelante. Y además hay otra cosa, que el que debería ahora pagar es el oficialismo, porque ¿qué sucede? Si vos argumentás, ¿no? Yo hoy lo hablaba con 3 jueces que han tenido actuaciones sobre este tipo de cosas. Si vos argumentás que hay un derecho ulterior, obviamente que lo hay, para que el votante, como bien vos decís, vaya y tenga toda la caja de herramientas entera y no que no le falte la pinza, el no sé qué, sino que tenga la herramienta completa. Claro, es como sacarle la boleta, si no. Claro, exacto, pero a la hora de elegir, ese derecho posterior haría que, si querés, la justicia electoral o el presupuesto oficial acceda a pagar o a solventar ese tema de imprimir la boleta por las dudas que acá hay 2 cuestiones. El partido no tenga plata. Yo le preguntaba a la fuente judicial esto, lo de los fondos. Acá, eventualmente, hoy lo dijo, creo, Guillermo Francos, que la Libertad Avanza estaba dispuesta a ver si conseguía los aportes, bla, bla, bla. Pero la persona con la que hablé, muy importante esta persona del juzgado electoral del doctor Alejo Ramos Padilla, me decía, es que ahí puede haber una cuestión de igualdad, porque si el día de mañana otra fuerza no lo puede estipular, no lo puede tener a ese aporte, hay que garantizar la igualdad. Aparte, la ley es clara, dice que lo tiene que pagar el Poder Ejecutivo. Y alguien más me decía que en las elecciones pasadas, acá estamos hablando de un juego de boleta,
equivalente a la cantidad de votantes más un 5%, Sí. cuando antes imprimías 25 veces el padrón. Pero es más cara también, ¿no? O sea, esta boleta Bueno, es está más bien. cara. Pero hay un Está punto bien, sí, que claro. es el antecedente de Diego, que es qué sucediera, Sí. lo hablaba también con varias fuentes de la justicia hoy. ¿Qué pasa si eventualmente algún partido se da cuenta que su candidato no fue una buena apuesta, le va mal en las encuestas, lo baja y dice... Bueno, nada, hay que reimprimir las boletas porque esta persona renuncia. Lo que me querían decir con esto no es una justificación que se haya bajado porque simplemente no convenía a la discusión pública preelectoral que el candidato midiera mal o que el candidato esté envuelto en una polémica, porque eso daría lugar a que cualquier polémica que se suscite en el contexto electoral produzca la reimpresión de boletas. Entonces, está complicada la cosa para... Sí. Primero, además, porque además por los tiempos. Delimitar. Porque primero hay que definir la lista, que... paréntesis, renunciaron otras Bueno, dos la personas. lista está hoy. definida. Todavía La no lista hay está aceptación definida, por es la parte de la lista que se justicia. inscribió. Claro, pero todavía Claro, no está pero me aceptado que refiero- Santilli vaya primero. Luego que se defina eso, Claro, tienen que pero venir las boletas. No, pero me refiero que las personas de las que estamos hablando son parte de la lista oficializada en un mínimo a 60 días anteriores Sí, a la sí. elección. Sí, o sea, sí. no es que se agregaron personas que no estaban en esa lista. No, claro, pero No. imagínate que la O apuesta sea, del eso primero no está va en mal, juego. pongo al tercero que por ahí le va un poco No, mejor. Eso podría pero abrir no un es eso, antecedente. porque también está la cuestión de género, Cami. Acá no es que Santilli va primero porque se les antoja, sino porque está la alternancia de género. Eso yo lo estuve averiguando bien incluso con gente de A ver, CIPEC, que es déjame un que- informe bastante detallado. Déjame que agregue un par de datos, porque efectivamente lo que A hizo ver. la Libertad Avanza hoy fue presentar ante la Junta Nacional Electoral y también ante la Justicia Federal este pedido, esta renuncia. No sé si la producción tiene ahí el documento de la Justicia Federal, que fue lo que hizo hoy la Libertad Avanza, y sobre eso es lo que tiene que definir la Justicia Federal. Si vemos ahí el encabezado que dice señor juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. El apoderado de la Libertad Avanza fue al juzgado de Ramos Padilla y le dijo, miren señores, yo presenté este recurso ante la Junta Electoral, que es la que tiene que hacer todo el arqueo y controlar la validez de las candidaturas. Lo que se está planteando es, cambian el orden en función de, y esto hablo argumento de la Libertad Avanza, respetar Sí. la paridad de género Atención. en función de que sale el primer candidato. Esa es la argumentación de la Libertad Avanza. Queda Exacto. en manos de... Atención, dame un segundo, Sí. Facu, hay una información urgente. No sé si escuché, ¿hay tensión en el móvil de Ramiro Furnataro?